Hola a todos y bienvenidos a su canal aquí en Dish Fans México. El día de hoy les voy a explicar los primeros pasos para poder comprar algunas mercancías de Dish de manera online a través de un sitio de envío internacional. Si vieron mi video pasado, yo compré algunos artículos de segunda mano a través de una tienda japonesa llamada Surugaya Japón. Fue un proceso un poco largo, pero afortunadamente llegó sano y salvo aquí a mi hogar en México. Si eres de otro país, no te preocupes, igual este tutorial te va a servir. Si tienes alguna duda, pues mándame mensaje, ya sea aquí o en nuestra página de Facebook. Te apoyaré en el proceso para que te sea un poco más llevadero. El sitio web que vamos a usar es el servicio de envíos internacionales llamado Tenso. Les dejo el link en los comentarios para que vayan al sitio y se den una vuelta. Antes de comenzar nuestro registro en esta página debemos obtener 3 elementos que pues sí son importantes. Si eres mayor de edad, pues sí los podrás tener un poco más a la mano, pero si eres menor de edad te recomiendo que hables con tus padres para que te den permiso de usar esta página. Porque vamos a requerir primero de una identificación oficial donde se muestre que eres tú, vaya la redundancia. Un comprobante de domicilio, ya sea tus facturas de agua, luz, algo que acredite pues el domicilio donde vives. Y 3, que es el más importante, es una forma de pago, porque aquí pues ya vamos a hacer los pagos. Te recomiendo que revises la página de Tenso. Tiene pago a través de PayPal, Visa, Mastercard. Asegúrate de que tus tarjetas o tus formas de pago sean compatibles con los de la página. Una vez que ya tengamos nuestros 3 documentos, ustedes se van a ir a la página de Tenso y se van a registrar. Como podrán ver aquí, pues tenemos la opción aquí en la mera esquina superior derecha. Tenemos la opción a idiomas. Obviamente nos vamos a ir por el inglés, si es que no manejan alguno de estos otros idiomas. Y la página ya se los va a cambiar por default. Se pueden registrar a través de una cuenta de correo normal o conectarse directamente con su perfil de Facebook. Lo que decidan está bien. Van a tener que seguir los pasos, anotar su información, verificarla y cuando ya esté listo, pues van a iniciar sesión. Una vez que hayamos iniciado sesión en Tenso, vamos a ir al apartado de My Page. Como se podrán dar cuenta, del lado izquierdo tenemos 3 opciones: información de los paquetes, información de la cuenta y otra información. Lo primero que van a checar es que va a haber una notificación en los apartados tanto como direcciones de envío, método de pago e información de la cuenta. Aquí les va a pedir una foto legible de los documentos que hayan elegido y pues una vez que manden esa foto va a tardar unos pocos días en verificarlo porque tienen que corroborar que pues pusieron las direcciones, los nombres correctos y que sean compatibles, en este caso el método de pago. No se preocupen si se tarda, ellos se supone que aquí dice en el sitio que trabajan de lunes a viernes, aunque eso sí, los fines de semana no responden emails. Si tienen alguna duda o queja, tienen que estar trabajándolo o enviando correos entre semana. Una vez que ya tengamos la cuenta de Tenso en orden, podemos ir a darnos una vuelta a la sección de Popular Online Shop. Aquí nos va a mostrar todas las categorías de tiendas que existen en Japón y que están disponibles para el servicio de Tenso. Como pueden ver, aquí está Amazon, Rakuten, Yahoo Shopping. Si tienen otros intereses por ahí, pues igual pueden ir a darse una vuelta. Cuando cliquean en los logos, les da un link a la tienda correspondiente. En este caso yo me fui a la sección de libros, música y DVD y ahí está mi página de Surugaya, que son productos de segunda mano. Tenemos aquí la Tower Records, que es
para música, y aquí también se venden los discos de Dish, ya sea lanzamientos o viejos discos. Váyanse a explorar ahora sí que todas y cada una de las páginas y pues se van a encontrar ahora sí que productos que a ustedes les gusten. Otra recomendación que yo les doy es que si no saben japonés, denle clic derecho a su mouse y van a ver la opción de traducir al español, o en este caso traducir a su idioma. Y pues como Google es mágico y poderoso, pues nos va a ayudar a traducir un poco las páginas. En dado caso que ya hayan elegido su tienda de preferencia, van a tener que crearse una cuenta, porque sí, cada tienda tiene su modo y pues también aquí van a tener que abrir su cuenta. Pero en lugar de meter su información de su país, van a meter su información que está en su perfil de Tenso. Esta dirección nos sirve como punto de referencia para poder comprar en las tiendas japonesas de cualquier tipo de tienda, no solo tiendas de música, ropa, comida. Tenemos aquí nuestro nombre y un número de teléfono dado igual por Tenso. Aquí hay un apartado abajo que dice cómo podemos escribir nuestras direcciones de Tenso. Y cuando lo abrimos nos da ciertos ejemplos estándar, cómo se puede escribir, por ejemplo, en la aplicación de Rakuten o en la aplicación de Amazon Japón. Algunos sitios nos piden que escribamos nuestro nombre en katakana y aquí nos da un enlace a una página. Ya nada más ustedes escriben su nombre y lo copian y lo pegan. Si les pide sus nombres en hiragana o en katakana, o si se los deja normal, revísenlo todo muy bien y no se olviden del número telefónico, que es el que nos proporciona Tenso. Asegúrense de que su método de pago sea compatible con lo que ustedes tienen, ya sea tarjetas de crédito o débito, de Visa, Mastercard, American Express. Vayan a la sección de información de preguntas frecuentes y busquen los apartados igual de métodos de pago. Si encuentran alguna que tenga PayPal y ustedes lo manejan, pues aprovechenlo de ahí. Pues también ya es otro pasito más adelante para pues comprar cositas. Una vez que ya hayan completado su registro en el sitio web que ustedes hayan elegido, solo les queda buscar el producto de Dish que desean. Asegúrense que el precio de su producto ya lleve los impuestos incluidos. Para poder saber el precio de su producto, busquen directamente en Google un convertidor de yen a su moneda nacional. Consulten también su valor diariamente porque ven que hay días que sube o baja, dependiendo incluso de la temporada, la situación del país. Otro consejo que yo les daría es que si su producto, por ejemplo, vale cierta cantidad de yenes, digamos, no sé, 550, ustedes ciérrenlo a una cantidad un poquito más alta, ya sea 600, porque si tienen ese dinero, digamos, como de colchoncito, les puede servir por si más adelante les cobran algún impuesto extra, algún envío dentro de Japón, porque sí puede llegar a pasar. Por ejemplo, aquí en Surugaya me dice que puedo hacer una compra superior a 1,300 yenes y mi envío va a ser gratis, completamente gratis. Si yo comprara un producto de menor cantidad, pues obviamente me cobrarían un costo extra por el envío. Por eso yo aproveché la oportunidad comprando mi lightstick y mi calendario. Me salió una compra de 1,610 yenes, creo que les dije esa vez, y por eso me salió gratis el envío dentro de Japón, que fue el transporte de Surugaya, la tienda de Surugaya, a mi dirección de Tenso. Una vez que ya hayas hecho tu pedido, a través de un email te van a enviar la información de tu compra y probablemente también te envíen un número de rastreo donde te va a decir que tu paquete va a ser enviado en cierta cantidad de tiempo.
y a través de un servicio de paquetería. Te van a proporcionar también el enlace directo al sitio de rastreo y ya nada más tú tienes que escribir tu número de rastreo. Esto probablemente tarde un poquito de tiempo, también dependiendo la situación allá del país. Pero por ejemplo, mi paquete de Surugaya tardó 8 días en salir de la tienda a mi dirección de Tenso. Y una vez que llegó a Tenso, recibirás un email de parte del equipo de Tenso diciéndote que tienes un paquete listo para salir al extranjero. Lo primero que te van a pedir antes de que puedas enviar ese paquete es que especifiques el tipo de producto que es. Ya sea si son mercancías, si son bienes, si son comida, si es un producto de valor. Y también debes especificar lo que vale, su precio real en yenes. Anota pues todo lo que te haya costado, porque esa información la van a usar para declararla en el contenido del paquete, cuando vaya a salir de Japón y cuando entre a tu país. Luego de especificar qué es tu producto, vas a ir al apartado de pago de envío. El pago de envío se cobra a través de el peso y el volumen de tus productos. Elige pues ahora sí que el que más te guste y el que esté al alcance de tu bolsillo. El MS, que es el método más barato, y pues tarda un poquito más en llegar, pero también es muy seguro. Yo compré mis productos a través de este y pues llegó todo muy bien. Y ya una vez procesado tu pago de envío, te mandarán nuevamente otro número de rastreo, que es el número de rastreo internacional. Y pues solo te queda esperar si tu información está correcta y no hay contratiempos con los envíos por cualquier cosa, ya sea festividades, cambios de clima, cierres de fronteras. Tu paquete debería llegar en algunas semanas. Asegúrate de revisar los comunicados de Tenso respecto a los envíos de cada país y mantente informada de las situaciones. Ahí en el apartado de Tenso está la sección de noticias o de notificaciones. Cualquier cosa, de verdad estoy aquí para apoyarte. Gracias por ver este video, espero que les sirva y pues nos veremos en un próximo video. Dejen su comentario, su like, suscríbanse y compártanlo para que les llegue a más personitas. Soy Love Slasher, mucho gusto a todos, nos vemos en el siguiente video. Bye.